A Zapatero lo representaban como un mediador y luego como un hombre que trabajaba para sacar a presos de la cárcel. Ni lo uno ni lo otro. Cuando sus hijas en una hora ganaban lo que un chaval pues puede ganar en 15 años, esa hipocresía yo ya la conocía. Digo, oye, te cobro 5.000 euros. Eso es un informe verbal, ¿no? Análisis relevante. ¿Dónde estaban las hijas? Y que cobraban 70.000 euros. Él tenía una empresa más que se llama Inteligencia Prospectiva. O sea que un expresidente que piensa de esa manera, pues ya te pone un poco en alerta. Un embajador de España en Venezuela. Pasó esto y nadie va a decir nada. Pues todo ha sido una cosa asquerosa, horrenda y que se está viendo, ¿no? ¿Podamos ver un expresidente de España en la cárcel? Vascos que viven en Venezuela que dicen que en el tema del oro, en el tema del petróleo, está incluso Zapatero de 12 cosas. España, ¿qué tiene que rescatar una línea aérea plus ultra de 4 aviones? Veremos que el gran padrino de todo esto era Zapatero. Iñaki Osagastegui, muchísimas gracias por hablar conmigo. Hace un mes que estábamos conversando y ya anticipabas lo que ha sucedido esta semana. ¿Qué primera valoración haces de esta investigación que se le está haciendo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero? Bueno, a Zapatero lo representaban como un mediador entre la oposición y el gobierno de Maduro, y luego como un hombre que trabajaba para sacar a presos de la cárcel. Ni lo uno ni lo otro. Y eso lo sabíamos y lo denunciamos. Pero aquí había como una gran permisividad, porque Zapatero, hombre, iba a los mítines, hablaba moralmente de lo que había que hacer, decía que los jóvenes no podían cobrar 1.200 euros, cuando sus hijas en una hora ganaban lo que un chaval pues puede ganar en 15 años. O sea, esa hipocresía yo ya la conocía, ¿no? Entonces, él va al Senado a comparecer y ahí reconoce por primera vez que tiene una consultoría, entre comillas, de informes verbales. Los informes verbales deben ser muy fáciles de hacer, pero simplemente esta conversación, imagínate que yo te digo, oye, te cobro 5.000 euros. Eso es un informe verbal, ¿no? Pero bueno, me llamó la atención. Y luego esa que sería análisis relevantes. ¿Dónde estaban las hijas? Y que cobraban 70.000 euros. Y dije, pero bueno, ¿y la gente aquí no les echa a la yugular de este hombre cuando está vendiendo la burra de que se ocupaba de los presos y se ocupaba de la democracia en Venezuela? Entonces yo, claro, todo eso lo estoy denunciando, pero va, todo lo pasado. Por el momento es solo una investigación. Se cree que incluso sus hijas puedan también ser llamadas a testificar. Ha llamado también la atención sus primeros movimientos, ¿no? Además de ese mensaje que compartió en sus redes sociales. Se está yendo a Venezuela. Sí, se iba a Venezuela. Él tenía una empresa más que se llama Inteligencia Prospectiva, que resulta que fueron ayer pues, varios cámaras de televisión a la sede y no existe, ¿no? O sea que un expresidente que miente de esa manera pues ya te pone un poco en alerta, ¿no? Yo creo que él tenía la sensación de que él tenía un escudo, Sánchez, que no le iba a pasar absolutamente nada. Mi primer problema con él fue cuando él nombra a Raúl Morodo embajador en Caracas. Raúl Morodo no era diplomático. Nos dice, el Morodo nos pidió ir a Cuba, pero le dimos Venezuela, así como decían, pero Venezuela es demasiado importante, hay una dictadura, y mandáis a este tío. Bueno, ya vimos que inmediatamente empezó a hablar muy bien de Hugo Chávez, con Raúl Morodo, pues que ha sido condenado a cárcel y a multa. Y nosotros decimos, bueno, pero nadie tiene que decir nada. Un embajador de España en Venezuela, pasó esto y nadie va a decir nada. Pues no, nadie dijo nada. Pareció casi normal. Entonces nosotros empezamos a pedir que nos hiciera alguna asistencia con presos vinculados a familias vascas. Nunca logramos absolutamente nada. Luego eso que se sacaba presos de la cárcel, mentira. Me imagino que sacaría uno o dos para... Luego, nunca reconoció la victoria de la oposición. Él decía, no, yo no puedo reconocer la victoria de una de las partes, la parte democrática que ha ganado, porque entonces no podría seguir haciendo este tipo de gestiones. Pues claro, tú vivías de la dictadura, entonces no vas a criticar la dictadura. Todo ha sido una cosa asquerosa, horrenda y que se está viendo, ¿no? Veremos lo que dice el 2 de junio, pero yo creo que esto es una bomba de racimo que le va a coger a Pedro Sánchez. Esta misma semana también uno de los temas que ha utilizado como baza el Partido Socialista y todo el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero es el de lawfare, Sí. el de
un Estado profundo que en realidad por Sí, molestos por que la izquierda española esté gobernando, sí, están utilizando sí, sí. La justicia, los ¿no? tentáculos del Estado para ir Sí, sí. contra él. El mismo José Seguiguren lo decía ayer mismo, que fue una especie de golpe de Estado interno. ¿Cómo lo ves? En primer lugar, a mí le voy a ir a Jesús Eguiguren, que apenas le salían las palabras hablando de golpe de Estado. Yo creo que Jesús Eguiguren no sabe absolutamente nada de Venezuela y lo único que hacía era defender de una manera pues, irrestricta a Zapatero porque es su amigo y porque trabajó, no sabemos cómo, en la resolución del programa de ETA. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Luego, el offer ya no lo dicen, porque claro, el auto del juez es muy riguroso. Tiene 88 folios en los cuales el propio Rufián, que decía que le quería mucho a Zapatero, pues había leído varias veces el informe y veía que había indicios de criminalidad. Bueno, veremos lo que dice el juez y cómo se... Porque Zapatero tiene derecho a mentir el 2 de junio cuando vaya al Supremo. Pero esto va a seguir, porque están saliendo pruebas, se va a revisar pues, el móvil de su secretaria, la gente va a empezar a cantar, porque estas cosas son así. Al principio también decían lo mismo, con Ábalos y con Santo Cerdán, pero al final mira lo que pasó. ¿Crees que pueden imputarle otros cargos, casos distintos relacionados con Venezuela? Sabemos además que, bueno, en cierto modo, Estados Unidos está tutelando el gobierno actual de Delcy Rodríguez, pueda solicitarle información. ¿Crees que hay otros indicios que podrían apuntar a posibles imputaciones? Yo no tengo pruebas, pero hablo de lo que me comentan vascos que viven en Venezuela, que dicen que en el tema del oro, en el tema del petróleo, está en curso Zapatero de 12 cosas. Por tanto, veremos lo que pasa con el tema de Dubái, esa cuenta rara y extraña, pero yo creo que irán saliendo cosas y veremos que el gran padrino de todo esto era Zapatero. Tú tienes un contacto directo con tus antecedentes personales, naciste en Venezuela, con la oposición de Venezuela. ¿Qué es lo que te han estado advirtiendo durante todos estos años respecto a José Rodríguez Zapatero? En primer lugar, cuando Zapatero dice que él tenía relaciones con la oposición, la propia María Corina públicamente ha dicho que jamás se ha entrevistado con Zapatero. O sea, es mentira. En segundo lugar, cuando vino María Corina aquí, pues no quiso ir a la Moncloa a hablar con Pedro Sánchez, porque Zapatero había hecho una labor de zapa muy sucia. Y luego, pues me decían que, claro, tú no puedes acusar sin pruebas, que no se quedaba en una línea aérea de 4 aviones, porque España, ¿qué tiene que rescatar una línea aérea plus ultra de 4 aviones? Una locura. De una dictadura, porque quizás no, es un país democrático que queremos ayudar en una situación de crisis, no puede ser. De una dictadura que tiene 8 millones de migrantes, que en Euskadi tenemos 30.000, pero en Madrid hay 500.000 y en toda Europa, por todas partes. Y tenemos que ayudar a esa dictadura rescatando a una línea aérea de 4 aviones. Esa visita de Delcy, ¿verdad? Visita express en el aeropuerto de Barajas, donde no llegó a salir del avión. El gran misterio, ¿no? Es lo que sucedió en aquel encuentro entre ella y... Bueno, ella dice, porque el propio Ábalos lo ha corroborado, que ella venía a hablar con Zapatero. Porque y el propio Zapatero ha dicho públicamente que él es muy amigo de los hermanos Rodríguez, de Delcy y de Jorge, que son los que mandan en este momento en Venezuela. Yo creo que el otro día iba a Venezuela, pues me imagino que hablar con ellos, a ver cómo afrontaban este marrón, ¿no? Por eso, a mí lo que me llama la atención es que Ministro de Asuntos Exteriores de Sábado pues ha convocado, porque le toca a España, pues un foro iberoamericano. El primero se hizo en México en 1991 y toca este año, 35 años después, en España. Y lo primero que ha hecho Ábalos es invitarle a Delcy Rodríguez. Pero bueno, blanqueándome, ¿no? Claro. Me parece una vergüenza. ¿Crees que José Rodríguez Zapatero llegará a ser condenado? Incluso, ¿podamos ver un expresidente de España en la cárcel? Me cuesta porque yo creo que razones no van a faltar. Pero me da la impresión de que así como a Rajoy lo sacaron vivo de su responsabilidad con el caso Kitchen y con varios casos, y a Felipe González con el GAL, todavía no hay coraje para meter a un presidente a la cárcel como en Francia han metido a Sarkozy. Aquí no hay ese coraje. Este juicio puede ir para largo, 10 años tal vez.
Bueno, pues sí, pero si las pruebas son muy concluyentes y la gente habla, pues Claro. mejor. Y además, todo el mundo dice que este juez es un juez frío, responsable, profesional y que va a, bueno, a establecer la verdad. Y que ha llegado también a tomar en el pasado decisiones contrarias a los intereses de la derecha española. Quiero decir Rodrigo que no, Rato, a Rodrigo Rato, vicepresidente del gobierno, oye, bueno. Volviendo al tema de Venezuela, realmente, hablando claro, parece que lo que los indicios apuntan a que él tenía grandes intereses económicos, comerciales, con el actual gobierno. Lo que ellos sacaban era básicamente una limpieza, una validación internacional de un expresidente democrático español que, en cierto modo, hablaba de avances democráticos en el país. Es lo que ellos sacaban de su colaboración. Sí. No, ese es el lamilón que nos han contado, ¿no? Porque cuando deja de ser presidente, Zapatero nos dice que va a volver a León, que va a rehacer su vida con su familia, que va a dar conferencias y ser miembro del Consejo de Estado, que tiene derecho. Con 100.000 al año, que no está mal, y aparte como el presidente, ¿no? Y de repente renuncia al Consejo de Estado y se dedica a ser lobista en Venezuela, no solo el lobista. Entonces, claro, un socialista de esta entidad que luego te predica pues todo lo que predica y que pues al final te das cuenta de que la hipocresía se instala porque hay mucho cómplice que ha permitido eso. Y volviendo al tema de su relación con Pedro Sánchez, él en un principio, yo he oído a políticos y analistas venezolanos decir que él es su padre político, pero realmente no fue así, hubo un cambio de relaciones, ¿no? Sí. En un principio Pedro Sánchez era... bueno, sí que tuvo en un principio el apoyo del establishment del Partido Socialista, pero cuando se enfrenta a Susana Díaz, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero apoyan a Susana Díaz y luego el propio hijo de Ábalos, que está en la cárcel, dijo que estando en el Congreso se le dirigió Zapatero a Ábalos diciendo: tú estás con Sánchez, yo haré todo lo posible para acabar con Sánchez. Yo lo que tengo es una experiencia personal con el tema este. Resulta que, bueno, pues yo era muy crítico desde hace muchos años con el tema de Zapatero y la manera como estaba enfocando el tema de Venezuela. Entonces nosotros en el año 2015 fuimos una delegación del Senado a Venezuela de observadores en las cárceles. No nos dejaron entrar en Ramo Verde, donde estaba Leopoldo López, no nos dejaron entrar en el Mitoide, donde estaba Ceballos, nos dejaron entrar en la casa del alcalde de Caracas, que tenía arresto domiciliario, y llevábamos a uno del Partido Socialista que le iba remitiendo informes a Sánchez. Sánchez estaba todavía en la oposición. Bueno, pasa eso, se muere el secretario general del Partido Socialista, Chiqui Venegas, que había nacido en Caracas. Esto fue en el año 2015. 2015. Y Sánchez 2015. No llega a la presidencia hasta 2018, la moción de censura. Sí. Lo pone en contexto. Y entonces estaba yo allí y me viene Sánchez. Y me dice: Iñaki, tienes toda la razón. Tenemos que cambiar de arriba abajo la política del gobierno con Venezuela. ¿Qué pasó luego? Pues, hombre, Sánchez invitó a Podemos, que yo conocí a Juan Carlos Manedero, a Pablo Iglesias y a Íñigo Rejón en Caracas. Y luego, pues, pero yo creo que el maligno de todo esto fue Zapatero. Zapatero le interesaba negociar con la dictadura y, claro, no le interesaba que el gobierno pidiera democracia para Venezuela. Claro. Entonces, ¿crees que Zapatero, una vez que Pedro Sánchez llega a la presidencia, con la oposición incluso de muchos sectores de su partido, incluido él en un momento, aprovecha la oportunidad y empieza a mostrar su apoyo para tener la validación del presidente? Sánchez para él era, porque era el presidente, él era el que mandaba. Y no había oportunidad que no abriera la boca hablando maravillas de Pedro Sánchez. Después de haber, como tú has comentado, haber apostado por Susana Díaz. La primera mujer que va a ser presidenta, la mejor y tal. Y resulta que luego, yo moriré con Sánchez. O sea, un tipo, un hipócrita, un interesado. Desde luego, un caso que va a dar muchísimo que hablar, que vamos a estar años probablemente hablando de esto, pero por el impacto, ¿no? El primer presidente de España, del gobierno de España, imputado e investigado en un caso y que probablemente veamos sentado en el banquillo. Bueno, Iñaki, muchísimas gracias por hablar con nosotros. No sé si hay algo más, algo que creas que sea reseñable en el caso. No, yo creo que he dicho bastante y además
pues me gusta hablar claro y yo creo que la gente entiende este lenguaje. Muchas gracias, Iñaki. A ti. Es que ricas. Sí.